Silencio. Bien. Hola, buenos días, Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Sofía, buenos días. Bien, joven, esta es la última clase. Hoy día voy a terminar de hacer lo que dejamos planteado ayer y sería, usted, Camila, Sofía, están ok con sus notas de prueba, control y todo, ¿no? Hasta el control 2, sí. ¿Está todo bien? ¿Sí? Sofía. Ya, dale. Entonces, como les digo, estudien bien para el jueves. Jueves tenemos la última oración. Así que eso, ya vamos a terminar de hacer lo que habíamos dejado ayer y con eso ya creo que estamos. El temario lo tienen claro, ¿cierto? ¿Para la prueba? Ya. Vamos. Vamos entonces a... Esto sería... Eso. Bien. ¿No? Ya, entonces, ¿qué es lo que vimos en el capítulo anterior? Estaba mirando lo que hicimos ayer. Esto lo hicimos, lo de la cadena, recordar unas cosillas. Sí. Ah, ya. ¿Estábamos en qué parte? En la A, continuidad. Ah, teníamos que realizar la continuidad de las derivadas parciales, ¿cierto? Dice la derivada parcial de f indique los puntos donde f ya es continuo. Ok, ok, y la había dejado esto que está ahí. ¿Hicieron este? ¿Mm? ¿Qué me dice el público? Lo logré hacer, pero no. Le eché una miradita. A ver. Ya no, ya. Ya veamos qué onda. Déjenme ver ahí, estábamos considerando esta trayectoria, porque esto vendría siendo este lado. Ya, entonces, eso que estaba ahí le queda la trayectoria con i igual a 0, porque eso le queda hacer al tiro. Perdón. Porque cuando yo hago i igual a 0, se me anula todo el numerador ahí, ¿sí? El límite ahora sería cuando xz tiende a 0,0, 0 por cualquier cosa es 0, dividido por x cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Eso esa es la trayectoria 1. Y la otra trayectoria que ni le había dado yo, cuando tengo esto sería lo más lógico. Y no... Entonces en ese caso,
cuando este vector tiende al vector nulo de la función silla, ¿no? Perdón, de una z esa. A ver. Eso ahí, tranquilo. Bien. Y cuadrado más z cuadrado menos x cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado y por el cuadrado. Esto estoy tomando la trayectoria T2, cuando x igual a y igual a z, ¿cierto? Entonces, si se van dando cuenta, esto me quedaría. Sí, y voy a tomar x igual a y, voy a sumar que esto lo voy a tomar como x, ¿ya? Espérenme. Como x igual a y, lo voy a tomar x, lo voy a tomar como x esto. Esto me va a quedar x cuadrado. Voy a hacer al lado. Voy a hacer al lado. Con rojo con negro. El límite, fíjense que estoy tomando, voy a tomar y igual a x. ¿Ya? El z lo voy a tomar como x. Por x al cuadrado más. El z lo estoy tomando como x. X al cuadrado. Menos, bueno, y el x queda como x. Dividido en x al cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado. Estoy tomando x todo el cuadrado. A ver, y esto está dependiendo todo de x. Entonces nos quedaría aquí x al cuadrado, este chavo, ¿cierto? Por x al cuadrado dividido en 3x al cuadrado, todo eso es al cuadrado, ¿cierto? X a la cuarta, perdón, es un 4 eso, ¿sí? ¿Sí? Es un 4. 9, porque estoy dando todo eso al cuadrado. Ya. Entonces, están dando cuenta que eso nos quedaría un noveno, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa ahí entonces en este caso? ¿Existirá ese límite o no? Queríamos probar si era continua. Acuérdense que para que fuese continua, ¿qué debería ocurrir? Que el límite, ¿qué me dice? No, ¿cierto? Why not? ¿Por qué no? Porque claro, calculamos distintas trayectorias y nos dieron distintos límites. Entonces acuérdense que nosotros queríamos probar, porque en la clase pasada, en el capítulo anterior, nosotros calculamos las derivadas parciales con respecto a x, ¿cierto? Nos quedó una función, que está por esta expresión que está aquí, y además me veían analizar la continuidad de esa función derivada parcial. Uh-huh. Y ahí tendríamos que, estábamos verificando esto, para que fuese continuo en este caso. De esa funcioncilla. Eso es lo que queríamos probar, ¿no? Tendría que ser igual a la función evaluada en el punto, que tendría que ser igual a 0, ¿no? Sí, porque la función derivada parcial está definida para el vector nulo, ¿cierto? X y z igual al vector nulo está definida como 0. Uh-huh. ¿Vale? Entonces tenemos eso que está ahí. Ok. Entonces, concluyamos, ¿cierto? Hay que concluir. ¿Va? No sé por qué. Ahí sí. Ya.
como distintas trayectorias, como al considerar distintas trayectorias se obtienen límites distintos, entonces el límite yo le voy a poner aquí vector nulo nomás, ¿ya? De esta función no existe. Y al no existir, la función no es continua. Y eso lo voy a escribir al otro lado porque ya no alcanza la conclusión. ¿Ya? Pero ahí me avisa cuándo puedo pasar a la siguiente página acá. ¿Ok, ok? Me avisan, ¿eh? Ay, ay, a ver qué pasa. Ya, perfecto. Listo. Ok. Entonces, me voy a la siguiente página. Luego, la función no es continua en 0, 0, 0. Por lo tanto, por lo tanto, bueno, f de x es continua en todo R3 menos el vector nulo. Ese es el único puesto. ¿Vale? Eso sería, damas y caballeros. Deberíamos haber hecho un desayuno virtual de despedida. Alguien debe haber traído el queque, el café. Ahí se gustó desayuno virtual. Ya. Ahí me avisan porque. Sí, ¿no? Estaría bueno un desayuno virtual si lo despedía del curso. Puede hacer claro. Bueno, ya habrá tiempo ahí para que un año a lo mejor se podría hacer. Ya, jóvenes.
Vamos a ver qué onda con... Porque me parece que esto venía... Esta es la parte A nomás del ejercicio. Permiso. Esto vendría en la parte A. Sí. Ya tenemos eso. Check. Listo. Los puntos donde esta funcioncita es diferenciable, donde f no es la derivada, sino que donde la función es diferencial. ¿Ya? Vamos a copiar ahí. Y vamos a poner aquí, voy a poner la B, ¿no? Vale. Yo voy a llegar ahí para no estar copiando cada rato eso. Entonces me está pidiendo la B. Los puntos de esta funcióncita es diferencial. Ya. Entonces acá nuevamente esta función es una función definida por tramo, ¿cierto? Acá. En este caso, lo que hay que ver, bueno, si se han dado cuenta, el análisis es similar al que hemos hecho con la continuidad, porque si yo tomo un x y z, ¿cierto? Las variables son distintas del vector nulo, esta función es diferencial. Acuérdense que sigue siendo, hay un teorema donde en la PPT donde composición de funciones diferenciables sigue siendo diferencial. Entonces aquí este cociente es un cociente de funciones diferenciales para todos x y z, distinto del vector nulo, por lo tanto, las funciones diferenciales. El mismo análisis que hemos hecho para la continuidad, pero ahora desde el punto de vista de la continuidad de la derivada parcial. Ya, ahora lo vamos a hacer para la diferenciabilidad. Entonces, si x y z es distinto de ese vector nulo, f es diferenciable, pues es el cociente de funciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá que hay que considerar acá? Eso pasaría para cualquier vector distinto del vector nulo. ¿De acuerdo? Ahora habría que analizar la diferenciabilidad en 0, 0. ¿De acuerdo? Sí. Sí, lo que pasa es que hay un teorema o cociente o división, ¿ya? Porque fíjate que acá tenemos, esta es una función diferenciable y esta también es una función diferenciable. Entonces la división de estas dos funciones, que es una composición en estricto rigor, sigue siendo función diferencial. ¿Cachai? ¿Viste? Eso. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando tengamos cociente, que es lo mismo que división. Entonces, cuando tengo, y en estricto rigor estamos hablando aquí, cuando tengo un cociente de dos funciones, estamos hablando de composición en particular. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esto es como vamos a ponerle aquí, división. Cociente o división de funciones. ¿Ya? División de funciones. También composición. ¿Ya? Bien, eso sería. Ahora sí estamos bien. Ahora, ¿qué más tendríamos que ver acá? ¿Qué es lo que sucede cuando el vector... vamos a analizar ahora diferenciabilidad. Ahí se diferenciabilidad. ¿Qué sucede si... Espérame, si... Estamos hablando de diferenciabilidad, que es la parte B, ¿cierto? Si el x y z es igual al vector. Ya. Recordar en este sentido que para este caso hay que determinar, hay un caso bien particular. Vamos a recordar un poquito.
Voy a poner aquí punto seguido y después sigo. Voy a seguir aquí. Ya. F será diferenciable. Diferencial. 0, 0, 0. Sí, acuérdense que hay que cumplir, tienen que cumplirse dos condiciones para que fuese diferencial. En este punto, 0, 0, 0, como estoy trabajando en un campo escalar que va de R3 a R, entonces, ¿qué es lo que deberían existir? Estas derivadas parciales. O trabajemos con la notación que hemos visto. La misma y un poquito más corto. Esta, X y Z. La derivada parcial de Y, de X y Z. Y la derivada parcial de Z, de X y Z. Deben existir. Espérate, esto tiene que ser en. Podría haberlo trabajado en 0, 0, 0. Ya, pero lo voy a poner así. 0, 0, 0, porque estoy hablando de la diferenciabilidad. Deben existir. La segunda es que el límite de este resto, ¿cierto? El límite de esta funcióncita que estamos hablando de H1, H2, H3, es el resto. Dividido por la norma de ese vector debe ser igual a 0. Eso debería ocurrir, ¿ya? Eso debería ocurrir. Vamos a verificar estas dos condiciones. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que hemos ganado terreno? ¿En qué sentido? En que esto ya lo tenemos del ejercicio anterior, ¿sí? Ya sabemos que esto vale 0. Ahora nuevamente vamos a tener que calcular la derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0, y la derivada 0, 0, 0, y la derivada parcial con respecto a z en el vector nulo, utilizando la definición, ¿ya? Vamos a utilizar la definición, ¿ok? Ya, ahí me avisan cuando podamos pasar a la siguiente página. A ver. ¿Estamos? Lo que pasa es que en el 0, ¿por qué es 0, 0, 0? A ver si, profe, entonces... claro, lo que pasa es que este punto es donde nosotros tenemos problemas, ¿cachai? No sabemos qué es lo que está pasando acá, aquí, la diferencialidad en ese punto. Sabemos que para cualquier punto distinto del vector nulo, la función es diferencial, no hay problema porque es composición de funciones diferenciales. ¿Ya? Hay un teoremita que nos asegura eso. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en 0, 0, 0? En este punto es donde hay que analizar esta definición, ¿cachai? Sí, claro. En general, claro, en general, esta es la definición en general, puesto lo que estoy dando es una definición en general. ¿Sí? Y ahora, claro, como este es un campo escalar que está en R3, a diferencia de lo que yo les mostré en clase, que estamos hablando de campos escalares de R2, aquí aparece H1, H2 y H3 en R3, ¿no? Sí, 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 claro, así es. Esto es el caso particular, ¿no? Esto que lo estamos, ya, no de nada. Ahí me dicen cuando noten esto.
Y pasamos a... Ahora el resto va a ser bien... Es lo mismo que habíamos visto en clase, pero ahora le voy a agregar una componente más que va a corresponder a la derivada parcial con z, ¿no? Pero veamos si efectivamente existe esta derivada parcial con respecto a y con respecto a z del vector nulo. Y ahí no tenemos que ir a la definición, ¿no? ¿Bien? Y me van a avisar. Ya sabemos que esto vale cero, porque esto ya lo vimos en el capítulo anterior, lo habíamos calculado, ¿cierto? ¿No? Eso ya valía cero porque ya habíamos calculado la función derivada parcial con respecto a esto. Ujú. Ahí me avisan más. Ya, listo. Entonces, permiso. Vamos aquí. Vamos a ver qué es lo que vamos a ver. Vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y en el vector nulo, ¿cierto? Donde tenemos nuestro problema. Ya. Definición nomás. Ahora estoy derivando con respecto a ella. Entonces aquí sería f de 0 a h0 con respecto a y. Esta es la componente x, y, z, menos f de 0, 0, 0 dividido por h. Esta cosa sería. Es la misma jugada porque, ¿qué onda? ¿Qué nos quedaría? 0h0. 0 por h y por 0. Y por 0 dividido en 0 al cuadrado más h al cuadrado más 0 al cuadrado. Y eso. Bueno, ahí me quedaría el límite. Cuando h tiende a 0, de 0 dividido por h. Este me quedaría h estaría dividido por h cuadrado y con el h cubo. Pero esta cuestión vale 0. Porque me quedaría, aquí tengo que ponerlo dividido en h. ¿Sí? Ahí. Pero una h que sea igual a la anterior. Ahí. Ahí. ¿Ya? Ya, eso valdría 0. Ya por lo menos, ya sabemos del caso anterior, de la parte que esto vale 0, porque lo habíamos calculado. Ya, existe eso. Existe eso. Veamos si existe, bueno, va a ir, dada la forma de la función, va a ser la misma jugada nomás. Va a existir, también va a valer 0, porque fíjense que me quedaría el cuando h tiende a 0, de f de 0,0h menos f evaluar el vector nulo dividido en h. ¿Sí? Perdón, tenemos eso ahí. Y queda lo mismo.
tenemos la primera condición. Las tres derivadas, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. Las tres derivadas parciales existen, ¿ya? Ahora veamos y vamos a la condición 2i. Esto, condición 2i. Vamos a ver qué onda. Acuérdense que teníamos que calcular el límite. Tendríamos que verificar que eso me dé 0, ¿no? El resto dividido entre ya. Pero el resto, acuérdense que en este caso, a ver si me alcanza acá. No me alcanza, es muy corto. Miren, ¿saben lo que voy a poner esto? Lo voy a llamar un vector H mayúscula, ¿ya? Porque si no voy a estar ahí muy... Y este lo voy a poner el vector nulo, ¿ya? Para estar escribiendo acá. Entonces me va a quedar el límite. Cuando este vector, el H va a ser el vector H1, H2 y H3, ¿ya? Ahí me alcanza. Entonces el resto, ¿qué forma va a tener? Va a tener las formas de f de H1, H2 y H3. F evaluado en H1, H2, H3. Menos F evaluado en el vector nulo. 0, 0, 0. Uy, ¿alcanzaré? Que ya como tengo R3 acá, vamos a ver el siguiente. Voy a escribir aquí. Ahí voy a escribir más tranquilo, con más espacio. Esto es F evaluado en H1, H2, H3, menos, es lo mismo que hemos visto en clase, en el vector nulito. Y ahora viene la derivada parcial en 0, 0, 0, por eso que está ahí, es H1 menos la derivada parcial en 0, 0, 0 por H2 menos la derivada parcial de Z, 0, 0, 0 por H3, y todo eso dividido en, ahí sí, la norma de H, ¿no? Que la norma de H, como yo llamé H, voy a poner aquí el cambio que hice un poquito para no estar escribiendo a cada rato esta cuestión que ya me está generando H1, H2 y H3, y acuérdense que estamos hablando de la norma euclidia, que la norma euclidiana, lleva mi distancia, acuérdense, esta sería ya, ahí está. Ya, eso por si acaso para que lo tengan ahí presente. Ahí sí se cambió. Ya, pero nótese qué sucede. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, sabemos que la función evaluada en 0, en el vector nulo vale 0. ¿Sí? Permiso. Ahí estoy, ¿cierto? Estoy acá, vale 0. Ahora, hemos visto también que la derivada parcial con respecto a x en el vector nulo también vale 0, así que esto se me anula.
también esto se me anula, también esto se me anula. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso. La idea, jóvenes, la idea es demostrar, si somos capaces de demostrar que el límite de esta función es 0, estamos ok, ¿ya? Sería diferenciable la función en vector nulo, ¿ok? Sería diferenciable. Vamos entonces me avisan ahí cuando anoten para pasar a la siguiente página. Porque ya va a tomar forma, ya va a tomar forma en la siguiente. ¿Cierto? Profe, ¿cuándo se tiene que...? El resto siempre se usa... Ah, no te caché, Paul. A ver, profe, ¿cuándo se tiene el resto siempre se usa H1 igual a 0? Ah, no, esa es por la definición de diferenciabilidad, ¿ya? Sí, esa es la definición de diferenciabilidad en este caso. ¿Sí? Eso es lo que yo puse acá, esta que está aquí, permiso. Yo creo que va por acá la pregunta, Paul, ¿cierto? Esta es por la definición de la diferencia. Estamos hablando de la diferenciabilidad que esto es la diferenciabilidad en el vector nulo. Okay. Ya, esto es lo que pasa aquí. Ya, veamos qué forma tiene esta cosa. Esta cuestión sería. No lo he visto. Lo que pasa es que cuando tú vas a extender este resto, la idea es que esto sea despreciable, esta expresión que está aquí para poder hacer una determinada aproximación. Esto tiene una filosofía. Entonces, lo que vamos a ver. Ya, este sería el límite. Recuérdense que cuando h tendría el vector nulito, yo lo voy a escribir. Nos queda esto, ¿no? H1 dividido por, ¿qué es lo que sería ahí? O sea, me refiero a cuánto se reemplaza para saber si las... no, aquí en este caso lo que vamos a hacer, ya, sí. Lo que vamos a hacer, yo quisiera verificar si efectivamente esto es igual a 0, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer esto? Aquí nosotros vamos a mayorar al tiro, ¿cachai? ¿No? Y cuando yo mayore, nos va a quedar una determinada función, no sé, supongamos que nos va a quedar una función de x y z, mayor o igual que 0. Y si esa función yo la puedo mayorar y la mayoro por 0, entonces, entonces lo que me quedaría es que esto que está al medio tendría, por teorema Sánchez, tendría que tender a 0. Ahora, ¿qué sucede? Si yo mayoro esto y me da un numerito, no sé, alfa, distinto de 0, entonces esta función no sería, el límite no sería a 0 y la función no sería diferencial. Tú ya sabes que tendría
ya tú sabes que tendrías que llegar a que esto tendría que ser igual a 0, ¿ya? Tendrías que probar que esto sería 0. Entonces, cuando tú quieres probar que esto es igual a 0, ya no es necesario tomarse las trayectorias. Lo que tendrías que hacer ahora es mayorar esto, y una vez que tú mayoras, si la cota superior es 0, entonces esto tendría que tender 0, así que el límite vale 0 por el teorema de Sandwich. Ahora, si esto me da un numerito, esta cota superior me da, por ejemplo, 3, es distinto de 0, entonces esta función no sería diferenciable porque su límite no sería 0. No podríamos asegurar aquí que esta función está acotada entre 0 y 3, y claro, entre 0 y 3 hay infinitos números, pues. En particular está el 0, pero también está el 1, entonces no podrías decir que valdría 0 ese límite. ¿Cachai? Ahí nos vamos al tiro a demostrar que si es o no es ese límite es 0. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué dice? Va. No se puede, ya, acepto, listo. Acepto. Ya. Entonces, es el tema. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos al tiro como perro de casa a demostrar que esto a mayorar, ¿cachai? Porque teníamos que demostrar que para que fuese diferencial eso tendría que ser cerito. ¿Ya? Entonces, en este caso sí, porque no te está diciendo, no te está pidiendo a ti determinar que este límite exista, sino te tendría que decir que ese límite tendría que ser 0. ¿Sí? Entonces, estábamos en eso, y lo divido por la norma de H. Estábamos aquí, y la norma de H, acuérdense que... Profe, Sí, me asustaste. no ¿Me está asustaste? compartiendo, No, no. es que no está compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? Me salí de acá. Ya, algo hice. Me asustaste. Estaba metido. No me asustes. Ya, estaba metido en lo que estaba. Y ahí está. Ahora sí que sí, ¿cierto? Sí. Y estoy grabando y todo, ¿cierto? No hay problema. ¿Sí? Porque la otra vez me salí de la grabación. Tenía problemas con mi compu. Ya, ahí. Ya, ahora sí. Ya, veamos. Y ahora, chuta, perdón. A ver, déjame echar que creo que la jodí. No, estamos ok. Bien. Me voy a la página anterior. Y la norma de H, que sería... Recuerden que la norma de H es la raíz cuadrada de H1 cuadrado más H2 más cuadrado más H3. Norma euclidiana. Ya, veamos qué forma tendría esta función. Mi funcioncilla tengo que evaluarla este sería H1, H2 por H3, dividido en H1 al cuadrado más H2 al cuadrado más H3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces me quedaría el límite cuando H tiende al vector nulo de H1 por H2 por H3 dividido por H1 al cuadrado más H2 al cuadrado más H3 al cuadrado, y todo eso tendría que estar dividido en la norma de H, pero la norma de H es la raíz cuadrada de H1. Mira, lo vamos a dejar así. Mira, lo vamos a dejar así, como la norma de H. Ya. Recuerden que lo que tienen que recordar que la norma de H, voy a escribir un poquito aquí en la esquina, con mi notación, la norma de H es la raíz cuadrada de H1 al cuadrado más H2 al cuadrado más H3 al cuadrado. Listo. Ya. ¿Qué más? Ya, miren, fíjense que, bueno, si yo escribo la norma de H al cuadrado, ¿qué es lo que me queda? Eso lo elevo al cuadrado, y lo único que me quedaría H1 al cuadrado más H2 al cuadrado más H3 al cuadrado. Entonces, fíjense que esto sería igual a la norma de H. ¿Eh? Esta sería la norma de H al cuadrado. ¿Sí?
Eso. ¿Vale? ¿Vale? Dividido por la norma de h. Entonces esto yo lo voy a escribir así. El límite cuando h tiende al vector nulo de h1 por h2 por h3, me va a quedar acá abajo norma de h al cuadrado, h mayúscula, por, fíjese que me va a quedar por la norma de h. ¿Sí? Ya. Este es un h2. H2, H2. H2. Bien. ¿Qué más tendríamos ahí? Esto me va a quedar... Ya. Ahí está una expresión. Ahí está la expresión. Ahora vamos a determinar, ¿será verdad que esto sería igual a 0? Sí. Yo lo dejé listo, entonces vamos a mayorar. Mayorando. Sí, tío. Entonces, no sé qué sería el valor absoluto de esta expresión que está ahí. Todo esto que está ahí sería H1 por H2 por H3 dividido por la norma. Fíjese que me queda norma de h al cuadrado por la norma de h, y esto sería la norma de h al cubo. Esto dentro de... Eso es mayor igual que 0, sabemos porque esto ya es un valor absoluto. Esto yo lo voy a escribir por propiedad del valor absoluto. Acuérdense que una norma, una distancia, así que eso va a ser siempre positivo. Entonces esto me quedaría la norma de h al cubo nomás, sin valor absoluto, porque sabemos que eso es una distancia, ¿no? Ahora, por propiedad de valor absoluto, esta sería la componente valor absoluto de H1 por valor absoluto de H2 por valor absoluto de H3 dividido en la norma de H al cubo. ¿Ya? Ahora nótese lo siguiente, que si yo tengo un vector H1, esto es válido siempre, ¿eh? Siempre que tenga un vector, el valor absoluto de cada componente va a ser siempre menor o igual que la norma, si este vector lo llamé h, ¿sí? Entonces el valor absoluto de cada componente siempre va a ser menor o igual que la norma de h, que fíjense que tiene sentido porque efectivamente la norma de h es la raíz cuadrada de la suma de todos esos elementos. De cada componente, pues está al cuadrado, ¿sí? Entonces siempre va a ser menor o igual. Siempre se va a cumplir eso cuando trabaja con el valor absoluto. Va a ser siempre menor o igual que su norma del vector. ¿Sí? Siempre va a ser así. Ya estamos trabajando, pero bien. Estoy poniendo ahí. ¿Bien? Siempre va a ser. Siempre. Porque esto es la raíz cuadrada de la suma de numeritos al cuadrado, así que, y tengo solamente un numerito. Entonces, fíjese que aplicando esto, me va a quedar menor o igual que la norma de h, ¿sí? Por la norma de h, por la norma de h, dividido por la norma de h al cubo. ¿Qué nos quedaría eso? Fíjense que esta expresión que está aquí, porque no quiero borrar eso, esto me quedaría en norma de h al cubo dividido por la norma del vector h al cubo. Y eso es 1. ¿Será diferenciable o no será diferenciable, Paul? No, ¿cierto? Pues si fuese diferenciable, esto tendría que ser 0. ¿Cachai? Pero no nos dio 0, nos dio 1. Ahí anoten eso y me avisan.
Listo, listo, ya. Entonces, me voy acá para concluir. Ajá. Recuerden que teníamos eso. Oh, oh, oh. Es distinto de 0. Luego, la función no es diferenciable. 0, 0, 0. Estamos. Bien. No es diferenciable en 0, 0. Estamos listos. ¿Vale? Y ahora voy a hacer este ejercicio que viene nomás y de ahí ya no hacemos nada. ¿Vale? Ya, estamos. Ya, vamos entonces a hacer la siguiente. Permiso, permiso. Aquí estamos ahí. Ecuación de empleo de gente. Ya, entonces. Este era ese, ¿cierto? Es cortito esto. Sí. Ecuación de empleo de gente. Ya. Hay que hacer una fórmula, ¿no? Ya. Entonces.
solución. Vamos a ver. Está dado en un punto, vamos a poner en un punto P0, está dada por una superficie, ¿cierto? Que sería el gradiente de la función evaluada en P0 multiplicado por, en este punto, P menos P0, y podríamos decir este P0 tiene coordenadas x0, y0, z0, y el P es genérico, ¿no? El P es genérico, que sería igual a xz. ¿Ya? Y esto tendría que ser igual a z. ¿Ya? Bien. Entonces recuerden que el gradiente es lo siguiente, pues, es la derivada parcial, ¿no? Entonces aquí vamos a entonces aquí sería el gradiente de f, vamos a hacer un punto cualquiera. Este es un vector que tiene las derivadas parciales. Ahí está. ¿Ya? Chuta, ahí. Eso sí. Ya. Entonces, y después lo que vamos a hacer, vamos a calcular, vamos a hacer, ¿en qué punto quiero calcular? No me voy a tomar los 10 minutitos porque esto, termino con esto y ahí no. Vamos a hacer eso. Bien. Vamos a calcular entonces la derivada parcial. La derivada parcial, pero fíjense, esta vendría siendo, no hay problema aquí, está facilito, porque si se dan cuenta, si yo derivo la función, que es esta que está acá, que es un tercio, con respecto a x, es igual a eso, en este caso, porque esto vale 0, por si estoy derivando con respecto a una constante. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así que ese sería. No hay nada que hacer, ahí está listo. Está listo, listo, listo. Hagámoslo un poquito más interesante, porque si no me queda un vector nulo. A ver. Ya. Hagamos un poquito más interesante, si no. Vamos a trabajar con la misma función. Pero, si no me queda un poquito más, me voy a dar forma de ejercicio. Y de que no sea así. Lo que vamos a hacer ahí. Aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con a ver, esto lo vamos a, no lo consideren. Y vamos a trabajar con esa función, con la función que nos dieron anteriormente,
que era, acuérdense que era, ¿cómo era? Era x y z dividido en x al cuadrado y al cuadrado por z al cuadrado, ¿ya? Eso. Era x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Esa función, ¿no? Vamos a ver eso. Ya, ahí sigue solución. Para que quede interesante, porque la otra era un tercio y no, penca. Entonces, la misma jugada, ¿cierto? La ecuación del plano tangente va a estar dada por esta expresión de la función en P0 por el producto de puntos entre P menos P0 igual a 0, donde P es un punto genérico y P0 va a ser, en particular P0 sería 1 menos 1 menos 1, ¿sí? Pero esto es genérico. Ya. El gradiente, recuerden que el gradiente de la función en x y z es el vector de derivadas parciales, ¿no? Y la derivada de f con respecto a z de x y z. Ya. Y ya teníamos, ¿por qué también tomé esto? Porque ya habíamos calculado las derivadas parciales con respecto a y, con respecto a y, con respecto a z, ¿se acuerdan? No, con respecto a x no, ¿sí? Permiso, acuérdense que las derivadas parciales, la derivada parcial de f con respecto a x, en x y z está dada por, ¿en dónde está eso? Está en el PDF. ¿Se acuerdan que aplicábamos la regla del cociente ahí? Pa, pa, pa. Nos daba eso. ¿Sí? Nos daba eso que está. Nos daba... Voy a aprovechar. Copiar. Vamos a descartar eso. Ya. Ahí sí. Pero el cociente, ¿ya? Para mostrar. Ahora tengo que calcular la derivada parcial. Ahora eso me va a implicar que si yo calculo la derivada, porque tengo que encontrar la derivada parcial en este gradiente, lo tengo que calcular en 1 menos 1 menos 1, ¿cierto? Que sería la derivada de f en 1 menos 1 menos 1 con respecto a x. La derivada parcial de f de 1 menos 1 menos 1 y la derivada de f con respecto a z de 1 menos 1 menos 1. Listo. Ya, entonces la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en 1 menos 1 menos 1. ¿Cuánto nos quedaría eso? Damas y caballeros ahí. Me va a quedar y por z. Fíjense que este sería x y z, ¿cierto? Y por z, que sería 1, menos por menos más, por 1 más, sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Dividido en 1 al cuadrado, no, sería menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esta cuestión me quedaría, y todo eso estaría al cuadrado, recuerden, porque esta es la derivada parcial. Entonces esto me quedaría 3, ¿cierto? Dividido en 3 al cuadrado
Pues sería, perdón, perdón, aquí es menos 1, perdón, ahí, este vale, sería 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, menos ahí, 1, menos 1, ¿cierto? Está bien. Entonces aquí me quedaría, esto me quedaría 2, 2 acá, ¿cierto? 2 menos 1, 1, dividido en 3 al cuadrado, que sería 9. Ya. Ahora voy a calcular la derivada de f con respecto a y, en x y z. Entonces la derivada de f con respecto a y en x y z, ¿cuánto era la funcióncilla ahí? Ya. Voy a copiar por ahí para no. Pero la tenía anteriormente. Ahí, ahí. Vamos a hacer rapidito, ¿no? Estoy derivando parcialmente con respecto a y. No va a ser una pequeña variación nomás, porque efectivamente me va a quedar, va a ser el denominador, recuérdense que sería el denominador x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Menos por la derivada del numerador, pero con respecto a y. Y con respecto a y me va a quedar xz, ¿cierto? Menos el numerador, que es x y z, por la derivada del denominador con respecto a y, que sería 2z, dividido por el denominador al cuadrado, que sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado y todo eso al cuadrado. Lo voy a, le voy a calcular al tiro la derivada con respecto a y, evaluado en 1 menos 1 menos 1. Aquí me quedaría, arriba me quedaría, lo voy a hacer aquí, al tiro. Esto me quedaría 1 más 1 más 1, 3, ¿cierto? ¿Sí? Y por z, xz, por menos 1. Menos, fíjense que esto me va a quedar positivo, porque me quedaría x, que es positivo, menos por menos más 1. Y z, ¿cuánto vale z? Z vale 2, entonces me quedaría por menos 2. Dividido en el denominador al cuadrado, que este sería igual 9. ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto me quedaría ahí? Me quedaría menos 3 más 2 dividido en 9. Y eso sería menos un noveno. ¿Sí? Ya. Y la otra, compadre, ¿qué es lo que sería el otro? Me queda la derivada parcial con respecto a z. Entonces, la misma jugada, ¿no? Denominador. Fíjense que la estructura de la función es fácil porque por la derivada del numerador, entonces sería xy menos x y z por la derivada del denominador con respecto a z, que sería por 2z. Dividido por el denominador al cuadrado, ¿no? Ya.
Ahora, la misma jugada. Queda 3 por xy igual menos, igual me va a quedar menos por menos más 1 por 1, ¿cierto? Y por 2 por z, pero z es negativo. Me quedaría por menos, ¿cierto? El 1 me quedaría menos 1 por menos. Y me queda lo mismo que arriba, ¿no? Y en 9, y fíjate que nos queda lo mismo que arriba, que sería menos 1b. Así que tendríamos que nuestro gradiente, lo voy a escribir ahí en rojito para que no se pierdan ahí, el gradiente de la función evaluada en 1, menos 1, menos 1, está dada por 1 noveno, menos 1 noveno, menos 1 noveno. ¿Sí? Ahí está. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, pues estamos listos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el producto punto entre el gradiente y el punto x y z. Fíjese que es x y z, y x, z menos p0, x0 igual a 0. Entonces, vamos a hacer el... Voy a escribir acá al ladito, estamos con rojito. Aquí en este p menos p0 sería x y z en menos p sub 0, pero p sub 0 acuérdense que era 1 menos 1 menos 1. Si yo hago esta diferencia, me quedaría x menos 1, y más 1, z más 1. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora podemos hacer, permiso, lo que queríamos, que es la ecuación, ¿cierto? Que es esto. Era, perdón, el gradiente de la función en 1 menos 1, que es la ecuación del plano tangente, ¿cierto? En ese punto, por era P0, producto punto P menos P0 igual a 0, se nos transforma en ¿qué? En el gradiente, en el punto que era 1 noveno, menos 1 noveno, menos 1 noveno, por P menos P0. Este sería X menos 1, que ya lo vimos, acuérdense que P menos P0 era X menos 1, por Y más 1, por Z más 1, igual a 0. Y en este caso, el producto punto era, acuérdense que era, era multiplicar términos componente a componente y sumar, ¿no? Entonces sería aquí, ¿cuánto nos quedaría ahí? Me quedaría x menos 1 dividido en 9, menos y más 1 dividido en 9, menos z más 1 dividido en 9 igual a 0. ¿Sí? Ahí, y ahí ustedes hagan ahí despejen, esta sería la ecuación del plano tangente, despejen z. ¿Sí? Despejen z. Y ahí está. Porque me quedaría, si multiplico por 9, me quedaría, podría factorizar por un noveno ahí, me quedaría x menos 1 menos y más 1 menos 0 más 1 igual a 0. Y ahí ustedes de eso despejan z y está listo. Despejar z, despejen z de acá y están en otro lado. Esa sería la ecuación del plano tangente en el punto 1 menos 1 y 1. ¿Ya? Eso. Y eso sería, jóvenes, lo que... Dígame. Sí, por supuesto. Perdón. Me fui ahí un poquito
Ahí me avisa nomás, tranqui. Te me avisas permiso que esto a lo mejor les molesta. Eso les molesta ahí la visión. Ahí se los voy a dejar. Ahí sí, ya. Lo hice un poquito más interesante porque estaba muy fácil con lo que yo les planteé, así que no, nada que hacer. Ya, ya. Ahí me dicen, y ahora puedo pasar a la siguiente. Ay, para que esté. La otra era ideal. Ya, ahí me dicen, si les queda alguna duda, tienen alguna otra duda, ahí dicen nomás. Ujú. ¿Estamos bien, jóvenes? Ya, ya. Estamos entonces. Eso sería todo por el semestre. Eh, ahí ya no tengo problemas con el internet. Ya, ahí ya no me voy a escribir nada. Ya, jóvenes, ha sido un gusto. ¿Qué onda? Conéctense el jueves para las instrucciones de la prueba. ¿Sí? Se conectan ahí, yo voy a estar siempre. ¿A qué hora es el jueves? ¿A qué hora es? Chuta, no tengo mi horario. Jueves a las 10:45, ¿cierto? Nos juntamos ahí como 10:40 para las instrucciones. ¿Ya? Estaba buscando mi horario. ¿Está bien? Eso. 10:45, juntémonos 10:40, conéctense para las instrucciones de la prueba y digamos que se puede, por favor. Cuídense, cuídense, ha sido un gusto y ahí estamos en contacto. Jueves nos vemos el jueves. Chau, 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 chau. Están escribiendo. Chau, chau, chau.